¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas mujeres no se enamoran del hombre bueno, sino del que las destruye? Dostoyevski lo vio con claridad brutal. El deseo femenino no siempre busca amor. A veces busca abismo. ¿Y si te dijera que detrás de la pasión hay una herida? En este video desnudamos la parte más oscura del alma femenina, el deseo que arde, pero no redime. Esto no es romance, es adicción. Esta es la serie más oscura que jamás verás sobre el deseo femenino, porque lo que crees saber sobre el amor, la obsesión y la psique femenina es una mentira. En los próximos minutos descubrirás las brutales verdades que Dostoyevski ocultó en sus novelas. Verdades que explican por qué los hombres sufren en el amor, por qué las mujeres destruyen lo que anhelan, y cómo los romances más trágicos de la historia no fueron accidentes, eran inevitabilidades. Al final, no solo entenderás el anhelo femenino, lo verás como la fuerza peligrosa que realmente es, y ese conocimiento cambiará tu forma de amar para siempre. Hay una historia que Dostoyevski nunca escribió, pero la vivió. En 1854, exiliado en Siberia, conoció a una mujer llamada María Dmitri Vinia. Ella era hermosa, estaba casada y era completamente indiferente hacia él. Por eso se obsesionó. Durante años, se atormentó por ella, escribiendo una carta empapada de desesperación mientras ella jugaba con su devoción. Cuando finalmente quedó viuda, permitió que Dostoyevski se casara con ella no por amor, sino porque necesitaba estabilidad. El matrimonio fue un infierno. Ella se burló de él, lo traicionó y lo agotó emocionalmente hasta su muerte. Y sin embargo, en sus cartas llamó a esos años el sufrimiento más exquisito de su vida. Esta es la primera ley del anhelo femenino: lo inalcanzable se vuelve sagrado. Dostoyevski no solo escribió sobre esto, lo incorporó a cada heroína trágica que creó. Nastasia Filipovna en El idiota es una mujer tan consumida por su propio odio a sí misma que arruina a cada hombre que la ama, llevando a uno al asesinato y a otro a la locura. Grushenka en Los hermanos Karamazov enfrenta a padre e hijo no porque desea uno de los dos, sino porque su rivalidad demuestra su poder. Estas mujeres no buscaban amor, querían adoración, y en el momento en que un hombre se la da, se vuelve desechable. La historia está llena de estudios de casos que lo demuestran. Tomemos como ejemplo a Cora Pearl, la cortesana del siglo XIX que llevó a la quiebra a los aristócratas no por dinero, sino por la emoción de verlos mendigar. O el infame marqués de Mutil, de las Liaisons d'Orléans, un verdadero arquetipo de la época que escribió en sus cartas: «Nunca he amado a nadie lo suficiente como para perdonarlo». Estas mujeres no eran anomalías, eran extremos de una verdad que la mayoría de los hombres se negaban a ver. Un estudio de 2017 sobre personalidad y diferencias individuales descubrió que las mujeres califican consistentemente a los hombres como más atractivos cuando creen que otras mujeres los desean. Pero aquí está el giro. Una vez que conquistan a ese hombre, su interés a menudo desvanece. La persecución era el objetivo. Entonces, ¿por qué sucede esto? La respuesta de Dostoyevski es aterradora en su simplicidad. Los seres humanos son adictos al sufrimiento. En Notas del subsuelo, el hombre del subsuelo dice: «Juro, caballeros, que ser demasiado consciente es una enfermedad, una verdadera enfermedad». Mujeres como Nastasia o Grushenka no son malas, son hiperconscientes de su propio poder. Y esa conciencia transforma su deseo en algo destructivo. No quieren la felicidad, quieren drama, tensión, la dulce agonía de la incertidumbre. Y los hombres, entrenados por la sociedad para creer que la persistencia conquista el amor, caen directamente en la trampa. Imaginen esto. Un hombre pasa meses cortejando a una mujer que envía señales contradictorias. Un día apasionada, al día siguiente fría. Cree que si le demuestro lo suficiente, ella se comprometerá. ¿Pero qué está pasando realmente? Cada vez que él la persigue, el cerebro de ella registra su esfuerzo como validación. Ella no se enamora,
Se enamora de ser amada. Y en el momento en que él deja de jugar, lo descarta o intensifica la manipulación para reavivar la persecución. Esto no es especulación, es psicología conductual. La intermitencia y la teoría del refuerzo probadas en experimentos de Skinner con ratas demuestran que las recompensas impredecibles crean adicción. Las mujeres que alternan entre el afecto y la indiferencia no están confundidas, sino condicionadas. Pero aquí es donde Dostoyevsky ofrece una salida. En Crimen y Castigo, Sonia representa un tipo diferente de anhelo femenino, arraigado en el sacrificio, no en la manipulación. Ama a Rolsnikov no por lo que puede darle, sino a pesar de lo que ha hecho. La diferencia clave es que lo ve como un ser humano, no como una fuente de validación. La mayoría de los hombres nunca se encuentran con Sonia, porque están demasiado ocupados persiguiendo a Anastasia. La tragedia no es que el anhelo femenino sea oscuro, es que los hombres se niegan a reconocer la oscuridad hasta que ya están sangrando. Pero, ¿y si el verdadero peligro no son las mujeres que jugaron, sino los hombres que se lo permitieron? Ahora, nos sumergimos en la verdad más brutal de Dostoyevsky. ¿Cómo la debilidad masculina alimenta el desprecio femenino? ¿Y por qué los más grandes de la historia enseñaron el arte de alejarse? Conocerás al filósofo que predijo el canto 200 años antes de la época existió, y la única técnica que puede salvarte de la destrucción. Hay un momento en Los Hermanos Karamazov que la mayoría de los hombres pasan por alto. Un momento que lo explica todo. Dmitri Karamazov, un hombre de pasiones salvajes, se enamora perdidamente de Grushena. Sabe que ella juega con él. Sabe que es caprichosa y cruel. Sin embargo, se resiste, suplica y vende su propia dignidad por un poco de su atención. En un momento dado incluso grita: «Soy un insecto, soy un sinvergüenza, pero debo tener mi felicidad». ¿Y qué hace Grushena? Se ríe, no con afecto ni con lástima, sino con desprecio. Porque aquí está la verdad tácita. El anhelo femenino se transforma en asco en el momento en que un hombre entrega su fuerza. Dostoyevsky no escribió esto como ficción, lo escribió como una advertencia. Su propia vida fue un testimonio de esta dinámica. Tras la muerte de su primera esposa, cayó en las garras de Apolinerius Huslova, una mujer cuya crueldad solo era comparable a su inteligencia. Ella lo despreciaba abiertamente, se burlaba de sus ataques epilépticos y alardeaba de sus amoríos. Sin embargo, él seguía siendo esclavo de ella. ¿Por qué? Porque, como Dmitri, se había convencido de que el sufrimiento demostraba amor. Pero el sufrimiento no demuestra amor, demuestra debilidad. Y la debilidad es lo único que las mujeres rechazan instintivamente, aun cuando la explotan. La historia es un cementerio de hombres que cometieron este error. Pensemos en Lord Byron, el poeta que sedujo a media Europa solo para ser destruido por su propia obsesión con una mujer que no lo amaba. Le escribió cartas a la condesa Teresa Guecoli llenas de patética desesperación. «Solo existo cuando estoy contigo. El resto del tiempo estoy muerto». Como respuesta, lo usó por estatus y luego lo descartó cuando apareció un pretendiente más adinerado. O tomemos el caso de Friedrich Nietzsche, cuyo colapso en la locura comenzó con su humillación a manos de Lou Andrea Salomé. Él le propuso matrimonio, ella lo rechazó, y luego escribió en su diario que su necesidad la repelía. No eran anomalías, sino inevitables. La psicología moderna confirma este patrón brutal. Un estudio de 2015 sobre ciencias sociales, psicológicas y de la personalidad descubrió que las mujeres pierden constantemente la atracción por los hombres que muestran una inversión excesiva, aquellos que priorizan sus necesidades por encima de las suyas. Los investigadores lo llamaron la paradoja de la generosidad. Cuanto más da un hombre, menos lo valora. ¿Por qué? Porque el deseo femenino no se trata de justicia, se trata de polaridad. Así como un imán pierde su polo cuando los polos se debilitan, la atracción muere
cuando un hombre renuncia a su autonomía. Dostoyevsky lo comprendió mejor que nadie. En Demonios, el personaje de Stavroyin es un monstruo, un manipulador, un hombre sin moral. Aún así, las mujeres se le lanzan encima. ¿Por qué? Porque no le importa, y en esa indiferencia reside su poder. Pero aquí es donde la mayoría de los hombres malinterpretan la lección. Creen que la respuesta es convertirse en Stavroyin, imitar la crueldad, jugar al seductor despiadado. Pero eso es solo otra forma de esclavitud. La verdadera solución se encuentra en el idiota, en la fuerza silenciosa del príncipe Mishkin. Es amable, sí, pero inquebrantable. Cuando Nastasia Filipna intenta humillarlo, no se enfurece ni se afuega. Simplemente se niega a seguir su juego, y en esa negativa se convierte en el único hombre al que ella realmente respeta. La diferencia entre Mishkin y Dmitri no es la bondad, sino el dominio de sí mismo. Un hombre implora amor, el otro está completo sin él. Entonces, ¿cómo rompe un hombre este ciclo? El primer paso es reconocer la trampa. Cada vez que un hombre persigue a una mujer que le falte el respeto, cada vez que tolera la indiferencia o la crueldad, refuerza su desprecio. El segundo paso es dominar el arte de alejarse, no como una táctica, no como un juego, sino como una negativa fundamental a degradarse. El filósofo del siglo XIX, Arthur Schopenhauer, un hombre que vio a través de las ilusiones románticas mucho antes de que existiera el término simp, escribió: «Ser indiferente a las mujeres es la única manera de recuperar la libertad». No abogaba por el celibato, defendía el desapego. Porque en el momento en que un hombre ya no necesita la aprobación de una mujer, se vuelve inmune a sus manipulaciones. Pero esto no es solo teoría, es una verdad demostrada por los hombres más despiadados de la historia. Casanova, un hombre que sedujo a cientos, nunca rogó, nunca confesó su amor eterno. Su mayor truco fue hacer creer a las mujeres que ellas eran las indicadas, persiguiéndolo. Napoleón, quien inspiró una devoción obsesiva en su esposa, Josephine, le escribió cartas llenas de pasión, pero en el momento en que ella lo traicionó, la exilió sin dudarlo. Estos hombres no fueron amados a pesar de su fuerza, sino por ella. Y sin embargo, hay una capa más profunda aquí, una que Dostoyevsky reservó para sus percepciones más agudas. En Notas del subsuelo, el narrador se burla. Los hombres a veces se enamoran apasionadamente del sufrimiento. Esta es la verdad final más dolorosa. Los hombres no solo son víctimas del desprecio femenino, lo anhelan. El drama, el dolor, la montaña rusa de la esperanza y la desesperación. Es una adicción. Y como todas las adicciones, la única cura es la abstinencia. Pero, ¿qué ocurre cuando el anhelo femenino se vuelve hacia adentro? Cuando no es solo un arma contra los hombres, sino una fuerza que destruye a las propias mujeres. Ahora exponemos a la figura más trágica del mundo de Dostoyevsky, la mujer que odia su propio deseo. Conocerás a las contrapartes reales de sus heroínas, mujeres que queman sus propias vidas en la búsqueda de algo que nunca podrían nombrar. Y descubrirás por qué la forma más oscura del deseo no es la que esclaviza a los hombres, sino la que devora vivas a las mujeres. Hay una escena en El idiota que atormenta a quien la entienda. Nastia Filipnova, de pie, al borde de su propia ruina, arroja un fajo de dinero a la chimenea. 100,000 rublos, suficientes para comprar la libertad para toda la vida. Y verla arder, los hombres en la habitación se pelean como animales para recuperar el dinero, arañándose las manos mientras ella se ríe, salvaje y rota. Esto no es poder. Esto no es control. Esta es una mujer tan consumida por el autodesprecio que la destrucción es el único lenguaje que le queda. Dostoyevsky no escribió esta escena para sorprender. La escribió para mostrar el fin inevitable del anhelo femenino cuando se vuelve hacia adentro. Cuando el hambre de amor de una mujer se convierte en hambre de aniquilación.
Esta es la tragedia que la mayoría de los hombres nunca ven. La forma más oscura del deseo femenino no es la que esclaviza a los hombres, sino la que devora vivas a las mujeres. Mira la respuesta de Ana Karenina a Tolstoy a las heroínas de Dustik. Ella no abandona a su familia solo por pasión. Ella se arroja debajo de un tren cuando esa pasión no falla en llenar el vacío dentro de ella. Esto no era ficción, era la historia repitiéndose. En Rusia del siglo XIX, la tasa de suicidios entre mujeres atrapadas en matrimonio sin amor aumentó tan dramáticamente que los periódicos la llamaron la epidemia de la clase educada. Estas mujeres no murieron porque fueran débiles, murieron porque les vendieron la leyenda de que el amor podía salvarlas, y cuando no lo hizo, la única escapatoria que quedaba era el olvido. Dostoyevski conocía esta mentira mejor que nadie. Su segunda esposa, Anna Snitkina, era 25 años más joven que él, un taquígrafo que contrató para dictarle el jugador. Ella lo adoró, lo salvó de sus deudores, soportó su epilepsia y a cambio él la incluyó en sus novelas como la mujer mansa y santa que solo existe para sufrir. Pero esto es de lo que nadie habla. Anna Snitkina fue la excepción, no la regla. La mayoría de las mujeres como Nastasia Pilipina no encuentran un príncipe Mishkin por el cual martirizarse. Encuentran hombres como Rogishin, que los ama con un cuchillo, o no encuentran a nadie en absoluto. La psicología moderna tiene un nombre para esto: erotismo limítrofe autosabotante. Un estudio de 2020 publicado en el Journal of Personality Disorders descubrió que las mujeres con un anhelo intenso e inestable a menudo recurren al terrorismo relacional, provocando el rechazo para confirmar su miedo más profundo de no ser dignas de ser amadas. No es manipulación, es autoejecución. Pensemos en Neddy Sedgwick, la socialite de los años 60 que despilfarró fama, fortuna y heroína, intentando llenar un vacío que la indiferencia de Andy Warhol solo profundizó. O Zelda Fitzgerald, quien se arrojó por unas escaleras para que Scott Fitzgerald le prestara atención. Y luego pasó el resto de su vida en un asilo escribiendo cartas que nadie respondía. Estas mujeres no eran villanas. Fueron víctimas de un mundo que les enseñó que su valor se medía en la obsesión masculina. Y cuando esa obsesión se desvaneció, también lo hizo su voluntad de vivir. ¿Pero por qué? ¿Por qué el anhelo femenino se convierte en autodestrucción? La respuesta de Dostoyevski se encuentra en Notas del subsuelo. El hombre es estúpido, fenomenalmente estúpido. Es decir, no es tonto en absoluto, pero es tan ingrato que no podría encontrarse otro como él en toda la creación. Las mujeres no son estúpidas por querer amor, están maldecidas por una sociedad que les dice que el amor es la única victoria que se les permite. Un hombre puede conquistar reinos, construir imperios, perderse en el arte, la guerra o la filosofía. Una mujer, su campo de batalla es el corazón. Y cuando pierde ahí, no le queda nada más que los escombros de sus propias expectativas. Este es el verdadero horror de los hermanos Karamazov-Bian. Karamazov-Bianca no solo atormenta a Dimitri, se atormenta a sí misma. Toda su identidad se basa en ser deseada, y cuando ese deseo cede, castiga a todos, incluida a ella misma. No es coincidencia que Dostoyevski le cuente una historia de abuso sexual infantil. Comprendió que la autodestrucción femenina rara vez es solo vanidad. Es la cicatriz de un mundo que le enseñó desde temprana edad que su cuerpo es la única moneda que tiene. Entonces, ¿dónde deja esto a los hombres? Si el anhelo femenino es tan volátil, tan egoísta, ¿la respuesta será simplemente evitar a las mujeres por completo? No, la respuesta es reconocer la trampa por lo que es. No es un juego, es una tragedia. Los hombres que sobreviven al mundo de Dostoyevski no son los que siguen el juego, Dimitri, ni los que huyen, Ivonne. Son los que ven a través de la actuación. Alyosha. Alyosha no intenta salvar a Grusena. Él no intenta poseerla. Él da testimonio de su dolor sin ahogarse en él. Y al hacerlo, se convierte en el único hombre al que ella no destruye.
Pero ¿qué pasa si el verdadero secreto no es comprender el anhelo femenino, sino trascenderlo por completo? Aquí es donde vamos más allá de Dostoyevsky y nos adentramos en la verdad prohibida. ¿Cómo pueden los hombres dominar el deseo sin ser esclavizados por él? Conocerás al filósofo que resolvió este rompecabezas hace 300 años y la única técnica antigua que convierte la obsesión en liberación. Aquí es... Y la mayor idea de DSVK es esta. La libertad no es la ausencia de anhelo, es el dominio de ello. Esta es la verdad prohibida sobre el deseo, el que nadie quiere escuchar. Vivimos en una era que solo ofrece dos opciones. Ríndete a tus antojos como Dimitri, o reprímelos como un monje. Pero hay un tercer camino, trazado por los filósofos que el propio DSVK estudió. Nietzsche lo llamó la voluntad de poder. Los estoicos lo llamaban apatheia. Los antiguos samuráis lo llamaban mushin. La mente sin apego. Es la capacidad de permanecer en las llamas del deseo y no ser consumido. Querer pero no necesitar. Amar pero no mendigar. Los hombres más peligrosos de la historia lo sabían. Casanova no sedujo a cientos de mujeres porque estaba esclavizado por la lujuria. Lo hizo porque estaba libre de ello. Sus memorias revelan una verdad impactante. A menudo se alejaba en el momento en que una mujer se apegaba demasiado a ella, no por crueldad, sino porque se negaba a dejar que sus necesidades dictaran su vida. Lord Byron, otra leyenda de la seducción, escribió en sus cartas: el gran objetivo de la vida es la sensación, sentir que existimos aunque suframos. Pero esto es lo que no dijo. En el momento en que el dolor se convierte en sufrimiento, en el momento en que el placer se convierte en adicción, ya has perdido. La ciencia moderna confirma esta antigua sabiduría. Un estudio de Harvard de 2018 sobre dopamina descubrió que el sistema de recompensa del cerebro no responde al placer en sí, responde a la anticipación del placer, la persecución, la incertidumbre, el casi llegar. Es por esto que los hombres que ponen a las mujeres en pedestales terminan siendo miserables. Han reemplazado la emoción de la persecución por la carga de la adoración. Pero los hombres que siguen siendo magnéticos, los que inspiran obsesión en lugar de sufrirla, son los que permanecen en el espacio del casi. Dan lo justo para mantener vivo el deseo, pero nunca lo suficiente para dejar que se estanque. DSVK codificó esta verdad en su personaje más incomprendido, Svidragov, de Crimen y Castigo, un monstruo según cualquier estándar moral, pero desconcertantemente carismático. ¿Por qué? Porque no necesita nada, ni el amor, ni la lujuria, ni siquiera la vida misma. Cuando finalmente se suicida, no es por desesperación, sino por una indiferencia escalofriante. Él dice: me voy de viaje a ninguna parte. Este es el lado oscuro de la trascendencia. La libertad absoluta puede parecer locura para aquellos que todavía están encadenados. Pero hay otra manera, un camino intermedio entre la desesperación de Dimitri y el nihilismo de Svidragov. Es lo que los antiguos griegos llamaban sofrosini, el equilibrio del alma. Lo ves en Alisa, que ama profundamente, pero nunca se pierde a sí misma. Lo vemos en el samurái Musashi Musashi, quien escribió: no hagas nada que no sirva de nada después de apostar con cientos de mujeres y luego morir solo por elección propia. Estos hombres no eran celibatos, no eran desalmados, eran soberanos. Entonces, ¿cómo logra esto un hombre? Primero, reconociendo que el deseo es un fuego. Puede calentarte o quemarte vivo dependiendo de cómo lo manipules. Segundo, adoptando lo que los estoicos llamaban la dicotomía del control. Querer es humano, necesitar es esclavitud. Y tercero, y más importante, llenando su vida con un propósito tan vasto que ninguna persona podría jamás eclipsarlo. DSVK sobrevivió a Siberia porque tenía su escritura. Napoleón conquistó Europa porque tenía su ambición. En el momento en que un hombre hace de una mujer su única razón de vida, firma su propia sentencia de muerte. Comparte esto con ellos, despiértalos, déles el don de la verdad que nadie más se atreve a decir. ¿Te gusta el video? Compártelo con alguien que necesite escucharlo. Suscríbete si quieres más verdades duras.
Tienen demasiado miedo a decírtelo. Y apoya el canal a través del link en la descripción. Porque si no hablamos, la mentira quedará sin respuesta. No estás roto, te estás volviendo libre. Y ese es el comienzo.